El 14 de marzo de 2023, un grupo de cazadores encontró un Lincoln Continental plateado en lo profundo de los Everglades de Florida, a 15 millas del centro de Miami. El vehículo había estado oculto bajo tierra y vegetación durante 29 años, y en el maletero, $2 millones en efectivo. Según los investigadores, alguien definitivamente no quería que se encontrara nunca. Marcus Thompson, un cazador de ciervos de 51 años, caminaba por una zona poco transitada de los Everglades cuando notó algo extraño. Era una mañana fría del 14 de marzo de 2023, alrededor de las 6:30 am. Vi algo brillante entre los arbustos, recuerda Marcus. Al principio pensé que era basura, pero cuando me acerqué, vi que era metal. Metal plateado cubierto de musgo y tierra. Marcus tocó la superficie del vehículo. Estaba frío, completamente cubierto de vegetación después de casi 3 décadas. Llamó a su compañero de caza, James Rivera, quien inmediatamente reconoció que era un automóvil enterrado. No era solo tierra, explica James. Alguien había cavado un hueco profundo, metido el coche, y luego cubierto todo con tierra y ramas. Fue intencional. A las 7:15 am, Marcus llamó al departamento de policía de Miami-Dade. A las 9 am, 5 patrullas y un equipo forense estaban en el lugar. Cuando los oficiales limpiaron la matrícula, descubrieron que el Lincoln Continental plateado de 1989 había sido reportado como desaparecido en septiembre de 1994. El detective Carlos Méndez, quien llegó a las 10:30 am, ordenó abrir el maletero. Dentro encontraron algo que nadie esperaba: 2 maletas Louis Vuitton, y dentro de las maletas, $2 millones en billetes de 100, perfectamente preservados en bolsas de plástico selladas. Ricardo Valenzuela tenía 42 años cuando desapareció. Era uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos de Miami en los años 90. Alto, carismático, siempre vestido con trajes italianos de $3,000. Ricardo nació en 1952 en Medellín, Colombia. Llegó a Miami en 1978 con apenas $5,000 en el bolsillo. En solo 10 años, construyó un imperio inmobiliario valorado en $45 millones. Torres de apartamentos en Coral Gables, condominios de lujo en Miami Beach, propiedades comerciales en Downtown. Ricardo era un genio para los negocios. Recuerda su secretaria, Patricia Sandoval, quien trabajó con él durante 12 años. Pero también era extremadamente reservado. Había partes de su vida que nadie conocía. Estaba casado con Mónica Valenzuela, una exmodelo venezolana de 35 años. Vivían en una mansión de $8 millones en Star Island. Tenían 2 hijos, Sebastián de 8 años y Valentina de 6. Pero Ricardo tenía secretos. Cada 2 semanas, exactamente cada 2 semanas, desaparecía por 2 días sin explicación. Le decía a Mónica que eran viajes de negocios urgentes. Nunca especificaba dónde. Una vez, revisé su agenda cuando él no estaba, confiesa Patricia. Encontré nombres que no reconocí, códigos, números de cuentas en las Islas Caimán. Me asusté y nunca volví a mirar. Ricardo era conocido por su generosidad extrema. Dejaba propinas de $1,000 en restaurantes. Una vez, le regaló un Rolex de $35,000 a un empleado de estacionamiento que le había ayudado durante años. Pero su mejor amigo, Javier Ortiz, notaba algo diferente. Ricardo tenía dinero, mucho dinero, pero en las últimas semanas antes de desaparecer, parecía nervioso. Miraba constantemente por encima de su hombro. Una noche, me dijo, si algo me pasa,
Cuida de Mónica y los niños. Yo pensé que estaba bromeando. Su socio comercial, Daniel Ruiz, también percibió el cambio. En agosto de 1994, Ricardo comenzó a liquidar propiedades rápidamente. Vendió 3 edificios en 2 semanas. Yo le pregunté por qué tanta prisa. Me dijo, necesito efectivo, Daniel. Mucho efectivo, rápido. El último día de Ricardo Valenzuela fue el sábado 17 de septiembre de 1994. Las 8:30 am. Ricardo desayuna con su familia en su mansión de Star Island. Mónica nota que casi no toca su comida. Estaba distraído, recuerda ella. Seguía mirando su teléfono móvil, que en esa época era enorme, y esperando alguna llamada. Las 11:15 am. Ricardo llega a su oficina en Brickell Avenue. Su secretaria Patricia está sorprendida de verlo un sábado. Me dijo que necesitaba revisar unos documentos importantes. Estuvo en su oficina privada durante 2 horas. Escuché que abría su caja fuerte. La 1:45 p.m. Ricardo sale de su oficina cargando un maletín negro grande. Parecía pesado, dice el guardia de seguridad del edificio, Miguel Santos. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que no, pero estaba sudando, aunque hacía aire acondicionado. Las 3:30 p.m., Ricardo se detiene en el Bank of America en Coconut Grove. Un empleado del banco, Robert Chen, lo reconoce. El señor Valenzuela entró directamente a las cajas de seguridad. Estuvo allí unos 20 minutos. Cuando salió, llevaba 2 maletas Louis Vuitton que no tenía cuando entró. Las 6 p.m. Ricardo cena solo en Café Versalles, en la calle 8. La camarera, Rosa Delgado, lo atiende. Pidió un bistec, pero apenas lo tocó. Bebió 3 whiskies dobles. Parecía estar esperando a alguien, pero nadie llegó. Seguía mirando la puerta. Las 7:45 p.m., Ricardo hace una llamada desde un teléfono público fuera del restaurante. Un testigo, Luis Moreno, que estaba comprando cigarrillos en la tienda de al lado, lo escucha hablar. Estaba hablando en voz baja, pero escuché que decía en español, ya tengo todo. Nos vemos en el lugar que acordamos. Sonaba tenso. Las 8:30 p.m., las cámaras de seguridad de una gasolinera en Southwest 8th Street capturan el Lincoln Continental plateado de Ricardo. Está solo en el vehículo. Las maletas son visibles en el asiento trasero. Las 9:15 p.m., un residente de los Everglades, Thomas Blake, ve un Lincoln plateado conduciendo hacia el área de los manglares. Iba despacio, con las luces apagadas. Me pareció extraño porque esa zona es peligrosa de noche. Hay caimanes por todas partes. Las 9:47 p.m., esa es la última vez que alguien vio a Ricardo Valenzuela con vida. Al día siguiente, domingo 18 de septiembre, Mónica Valenzuela esperó toda la mañana. A las 2 p.m., llamó a todos los amigos de Ricardo. Nadie sabía dónde estaba. A las 5 p.m., llamó a la policía para reportar su desaparición. El caso fue asignado al detective John Patterson del Departamento de Homicidios de Miami-Dade. Patterson tenía 25 años de experiencia y había trabajado casos relacionados con el cartel colombiano. La investigación inicial reveló información perturbadora. Los registros bancarios de Ricardo mostraban que había retirado $500,000 en efectivo durante las 2 semanas anteriores a su desaparición. Pero eso no era todo el dinero que faltaba. Encontramos transferencias a cuentas en las Islas Caimán por $12 millones, explica Patterson en una entrevista de 2023. Ricardo estaba moviendo todo su dinero. No era solo un viaje de negocios. Estaba preparándose para algo grande. El FBI se involucró.
El 25 de septiembre de 1994, tenían un archivo sobre Ricardo Valenzuela que databa de 1989, según documentos desclasificados en 2020. Ricardo había sido investigado por presunto lavado de dinero para el cartel de Cali. Ricardo era sospechoso de usar sus desarrollos inmobiliarios para limpiar dinero del narcotráfico colombiano, revela el agente especial del FBI, Robert Harrison, quien trabajó en el caso. Nunca tuvimos suficiente evidencia para arrestarlo, pero lo vigilábamos. La esposa de Ricardo, Mónica, fue interrogada durante 3 días. Ella insistió en que no sabía nada sobre negocios ilegales. Ricardo me mantenía alejada de su trabajo, dijo ella en su declaración. Yo solo era su esposa. Vivíamos bien, pero nunca hice preguntas. Los investigadores encontraron algo más inquietante. Una semana antes de desaparecer, Ricardo había comprado 2 boletos de avión a las Islas Caimán con nombres falsos para el 20 de septiembre de 1994. 2 boletos. Ricardo no iba a huir solo. Creemos que Ricardo tenía una cómplice, dice Patterson, alguien que lo estaba ayudando a escapar. Pero nunca descubrimos quién. El caso se enfrió rápidamente, sin cuerpo, sin testigos directos, sin evidencia concreta. En diciembre de 1994, el caso de Ricardo Valenzuela fue archivado como persona desaparecida, presuntamente huyó del país. La familia ofreció una recompensa de $1 millón por información. Nadie se presentó jamás. Cuando el Lincoln Continental fue sacado completamente del suelo de los Everglades en marzo de 2023, los investigadores forenses hicieron un descubrimiento macabro. En el asiento del conductor estaban los restos óseos de Ricardo Valenzuela, identificados a través de registros dentales. Había muerto de un disparo en la nuca, una ejecución. En el maletero, además de los $2 millones en efectivo, encontraron documentos sellados en bolsas de plástico. Eran archivos del FBI, copias ilegales de investigaciones sobre el cartel de Cali. Ricardo había estado vendiendo información. El detective Carlos Méndez, quien lideró la investigación en 2023, explica: Ricardo Valenzuela no estaba huyendo de la ley, estaba huyendo del cartel. Había traicionado a las personas equivocadas. Las pruebas balísticas mostraron que la bala que mató a Ricardo era de una pistola Beretta 92, común entre sicarios colombianos en los años 90. Creemos que Ricardo acordó un encuentro en los Everglades, dice Méndez. Probablemente pensó que iba a entregar el dinero y que lo dejarían ir, pero nunca tuvo oportunidad. Lo ejecutaron y enterraron el coche con él dentro. Los $2 millones en el maletero eran probablemente parte de un pago mayor. El resto del dinero, los 12 millones transferidos, nunca fue encontrado. En julio de 2023, la viuda de Ricardo, Mónica Valenzuela, ahora de 64 años, habló públicamente por primera vez en 29 años. Siempre supe que Ricardo estaba muerto, dijo en una entrevista. Una esposa lo sabe, pero la verdad es peor de lo que imaginé. Vivimos una mentira durante años. Los hijos de Ricardo, Sebastián y Valentina, ahora adultos de 37 y 35 años, visitaron el lugar donde fue encontrado su padre. No justificamos lo que hizo, dijo Sebastián, pero era nuestro padre, y merece descansar en paz. El caso fue oficialmente cerrado como homicidio relacionado con el narcotráfico. Los asesinos de Ricardo Valenzuela nunca fueron identificados ni arrestados. Probablemente murieron hace décadas o viven libres en Colombia. El detective Patterson, ahora retirado, reflexiona:
Ricardo pensó que podía jugar con el cartel y ganar. Tenía dinero, tenía planes, tenía una ruta de escape. Pero nadie traiciona al cartel y vive para contarlo. El Lincoln Continental plateado fue destruido después de la investigación. Los $2 millones fueron confiscados por el gobierno federal. El Lincoln Continental no solo era un coche, era una tumba que guardó un oscuro secreto durante 29 años. Y nos recuerda que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados en las profundidades del bosque, donde solo la naturaleza y el tiempo conocen la verdad.